Dios les bendiga. Yo les había dejado una asignación. Solo 4 personas me la enviaron. No sé si la hicieron o no la hicieron. Si alguno la hizo y no me la ha enviado, es el momento para enviarla, porque dije que la iba a discutir hoy. Es loco que yo no fui. Yo no me acuerdo cuál fue, porque yo solamente me acordé del pastoral. y ya la envié temprano, la envié. Yo no me acuerdo. Póngame F. Póngale F. Yo no la pude hacer tampoco. Yo no la hice. Soy muy flaca, yo no la pude hacer. No la envié, no sé si recibió la mía. Era acerca de carbón. Y con esa que vamos a iniciar la clase, con la asignación. Me interesa que Sí. La asignación se encontraba en Isaías capítulo 6. Yes. Isaías 6. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y la asignación estaba en el 6, que decía, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Entonces, la asignación que di era que a qué se refería ese carbón encendido, y mencioné que muchas veces lo usamos para orar antes de predicar y decimos, Señor, pasa el carbón encendido por sus labios para que así nos traiga mensaje. Dije que lo hacía estaba bien, pero si vamos a la realidad es un error. ¿Por qué? Porque voy a discutirlo y vamos a caer en cuenta. Primer verso que voy a discutir, los que tienen Biblia, síganme. Se encuentra en Mateo capítulo 3, verso 11. Mateo capítulo 3 y verso 11. Y aquí está hablando Juan el Bautista. Y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Segunda cita que vamos a buscar se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 3. Hechos 2, verso 3. Y eso fue el día de Pentecostés, cuando descendió el Espíritu Santo sobre aquellos 120 que estaban reunidos en el aposento alto. Y dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice que las lenguas eran como fuego. No vayamos a malinterpretar. No decía que era fuego, sino que eran como fuego. Tengo 4 versos para leerlo y después discuto. El tercero se encuentra en Tito, capítulo 2, verso 14.
Este es muy pequeño, no lo leo. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y el cuarto verso se encuentra en Apocalipsis, capítulo 5, verso 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Esos 4 versos que yo leí hablan que el único que bautiza con Espíritu Santo y fuego es Jesús. Que el único que nos redime de todo pecado, de toda iniquidad, el único que nos limpia nuestros labios de esa inmundicia que hablábamos es Jesucristo. O sea, no quiere decir que el carbón encendido era Cristo, sino que era tipo de Jesús. Cuando se le pasó ese carbón encendido a Isaías, era una tipología de Jesús, que era el único que podía limpiar sus pecados, podía limpiar su maldad y hacerlo apto para entonces ir a predicar. Porque ahí fue cuando se le hace el llamado a Isaías para entonces enviarlo como profeta a aquel pueblo. O sea, cuando nosotros vamos a predicar, no necesitamos que nos pasen el carbón encendido por nuestros labios. ¿Por qué? Porque ya Cristo nos quitó la culpa. No necesitamos que nos quite la culpa. Lo que necesitamos es que nos dé entendimiento y sabiduría para así nosotros poder predicar su palabra. Pero no nos tiene que pasar el carbón encendido, porque una vez nosotros aceptamos a Jesucristo, ya nos pasó el carbón encendido. O sea, con su sangre nos limpió de toda culpa y de toda maldad. Y nos dio al Espíritu Santo para que fuera el que nos redarguyera. Cuando nosotros vamos a hacer algo, el Espíritu Santo nos va a redarguir en nuestras vidas y nos va a hacer entender si lo que estamos haciendo agrada a Dios o no agrada a Dios. Así que esa era la asignación. O sea, aquel carbón encendido era una tipología de Jesucristo, el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, el derramamiento de sangre. Ahora sí podemos entrar a clase, pero si hay alguna pregunta la pueden hacer ahora antes de comenzar a la clase nuevamente. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Pastor. Ajá. Isaías capítulo 6, versículo 5. Habla de que él mismo reconoce que son labios impuros, ¿verdad? Sí. Pero quien le pasa bueno, según la historia, como lo entiendo, es que el ángel le pasa el labio, el carbón encendido por sus labios. Sí, un serafín. Es un serafín. Sí. Pero ¿no? Yo quiero entenderlo bien. Nosotros, como seres humanos, somos imperfectos, ¿entiendes? Somos pecadores. Y antes de llevar la palabra, pues ese era el conocimiento que tenía, de que pedíamos, de que lo mismo que reclamó Isaías, nosotros lo reconocíamos de la misma forma, porque cuando uno entra al lugar santísimo, lo que quiere es que sea el Espíritu Santo por nosotros, no
hablar conforme al hombre, sino hablar conforme a como el Espíritu Santo quiera que hable. Así como yo lo entendía. No es que, pero, para eso está el maestro, gloria al que vive, para entonces clarificar lo que uno pensaba o entendía. No te preocupes, porque yo he escuchado predicadores de años y lo utilizan, pero es por falta de conocimiento. O sea, es verdad que nosotros fallamos muchas veces, pero no necesitamos que se nos pase el carbón encendido, porque la palabra nos dice que si 7 veces cayera justo, 7 veces lo levantará Jehová. O sea, nos levanta y nos redime con la sangre de Jesucristo, porque la única que nos quita el pecado es la sangre de Jesucristo. Ni aun los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que eran tipos también de Jesús, quitaban el pecado para siempre. Era sacrificios imperfectos. Por eso era necesario el nuevo pacto, que era el derramamiento de la sangre de Jesucristo, que era una vez y para siempre. En el Antiguo Testamento había que estar sacrificando cada rato, porque cada rato la gente pecaba. Pero ahora, cuando nosotros cometemos una falta, vamos directamente delante de Dios y nos humillamos delante de Él y Él quita nuestra culpa automáticamente, sin necesidad de ir a sacrificar un animalito, sin necesidad de que se nos pase el carbón encendido, porque el carbón encendido que se le pasó a Isaías no era un carbón literal, porque sabemos que si le hubiese pasado un carbón, le hubiese quemado los labios y no podía hablar, porque eso duele, y más en los labios. O sea, era una tipología de lo que venía en el futuro, que el mismo Isaías, capítulos más adelante, él habla de Jesús, del sacrificio de Jesús. Él mismo profetizó el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Era una tipología de lo que vendría en un futuro. Porque vemos que ni aún los ángeles tienen la potestad para perdonar nuestros pecados. Solamente la sangre de Jesucristo. Y eso Isaías, fue lo que se... Ajá. Sí, Isaías yo creo que fue el más que profetizó con relación a Jesucristo. Porque Isaías profetizó de la virgen que daría a luz un hijo, una virgen. O sea, que anunció el nacimiento de Cristo. Sí, amén. Sí. Y fue el que dijo que no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Y vemos que cuando Isaías se le hizo el llamado, que se le pasó el carbón encendido por sus labios, y dice que su culpa le fue quitada, fue borrada sus rebeliones. O sea, fue hecho apto delante de Dios para ir a llevar el mensaje. ¿Alguna pregunta adicional en relación a eso o algún comentario que le quieran añadir? Sí, yo lo que también tenía entendido con pasar el carbón encendido en la boca de uno es que para no hablar, porque a veces sabemos algunas cosas y no queremos hablar, que no sea nuestra carne la que hable, sino que sea el Señor poniendo la palabra en nuestra boca. Eso es lo que yo también tenía entendido. Sí, pero muchas veces es lo que escuchamos y no nos ponemos a escudriñar a ver si eso que escuchamos es correcto o incorrecto. Por eso yo siempre les digo, no se conformen con lo que escuchen. Vayan a la Biblia y verifiquen si lo que están escuchando es correcto o incorrecto. ¿Para qué? Para que muchas cosas que nosotros escuchamos no traigan confusión a nuestras vidas. Porque a veces escuchamos que uno dice una cosa, otro dice otra, y nosotros nos preguntamos, ¿cuál de los dos está correcto? Pero cuando vamos a la palabra, podemos ver si hay uno de ellos correcto o los dos están incorrectos. ¿Sabe? Nuestro mejor maestro
no es el hermano José Hernández. Nuestro mejor maestro se llama la Santa Biblia. Cuando nosotros verificamos si lo que estamos hablando verdaderamente concuerda con lo que dice la palabra del Señor. Por eso fue que yo primero le busqué 4, hay un sinnúmero de versos, pero yo con 4 me conformé. 4 versos para probarle que lo que yo estaba mencionando iba con lo que dice la palabra y no que me lo estoy inventando. ¿Alguna otra pregunta? Que estoy loco por entrar en Daniel. Pues entonces entramos al libro de Daniel. Aquí sí voy a leer un poco, porque es bastante información. Yo sé que el pastor Ariel ha explicado algo de ello, pero van a ver que mucha información se van a repetir en diferentes clases que tomemos. Y aquí en el libro de Daniel, pues va a haber alguna información que ya el hermano Ariel tocó, pero que yo la tengo que tocar nuevamente. Ok, el libro de Daniel. El nombre de Daniel es Dios es mi juez. Autor y fecha. Dice, la tradición judía y la cristiana concuerdan en que Daniel escribió el libro. O sea, el autor del libro de Daniel es Daniel. Dice, su firme consagración y fidelidad a Dios confirmaron plenamente esta verdad en su vida. ¿A qué verdad se está refiriendo? A que el nombre Daniel significa Dios es mi juez. Ok, Daniel era un adolescente cuando fue llevado a Babilonia el 605 antes de Cristo. Se cree que Daniel tenía una edad aproximada de unos 15 años cuando fue llevado cautivo. Al parecer pertenecía a la familia real de Jerusalén. La deportación de los descendientes de la nobleza a Babilonia había sido profetizada por Isaías al rey Ezequías. Vemos que Isaías profetizó esta deportación hacia Babilonia. Y eso lo encontramos en Isaías 39, versos 6 al 7. Y yo le voy a dar lectura. Ok. Dice, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy. Ninguna cosa quedará, dice Jehová, de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Vemos que el profeta Isaías profetizó. Dice, la fecha generalmente aceptada para el cautiverio de Daniel es el 605 antes de Cristo, durante el primer sitio de Nabucodonosor a Jerusalén en tiempos de rey Josaín. Eso lo encontramos también en Isaías capítulo 1, verso 1 al 2 y en Segunda de Reyes capítulo 24, verso 1. Dice, aunque el sitio de Judá y el posterior traslado de los cautivos a Babilonia duraron varios años, la gente educada y la mayoría de los guerreros fueron sacados de Jerusalén desde los principios o desde los primeros momentos de la guerra.
o sea, los sabios y los soldados se lo llevaron de inmediato. Los demás pues transcurrieron varios años en ser llevados a Babilonia. Daniel comenzó sirviendo como instructor en la corte de Nabucodonosor, pero más adelante llegó a ser asesor de grandes monarcas. Su importancia como profeta fue confirmada por Jesús en Mateo capítulo 24 y versos 15. Y ese también lo quiero leer. Mateo 24, verso 15. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Su profecía abarca toda su vida. Al igual que el libro de Esdras, el libro de Daniel también tiene una sección escrita en arameo. La sección en arameo comienza en el capítulo 2, verso 4 y termina en el capítulo 7, verso 28. Ya eso lo habíamos discutido anteriormente. Versículo clave de Daniel. Ok. Ese es Daniel capítulo 7, verso 13 al 14. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo del hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. El verso clave del libro de Daniel. Y ustedes saben que los versos claves, muchos de ellos van a venir en el examen. Propósito y tema. Dice, 4 jóvenes hebreos fueron seleccionados para el programa de entrenamiento por su sabiduría, conocimientos y buena apariencia. Y eso lo vamos a encontrar en el mismo libro de Daniel, capítulo 1, verso 4. El notable carácter de Daniel, Ananías, Misael y Azarías les aseguró posiciones en el palacio del rey. Y fue Daniel quien sobrepasó a todos los sabios de aquel gran imperio. El ministerio de Daniel en el exilio se extendió a través del cautiverio babilónico y abarcó los reinados de Nabucodonosor, de los capítulos 1 al capítulo 4. Belsasar, capítulos 5, 7. Ciro, capítulo 10, 12. Dice, el compromiso personal con Dios de Daniel y sus amigos permaneció firme en cuestión de la comida del rey. Eso en el capítulo 1. La experiencia del horno de fuego, los 3 jóvenes hebreos, y en el foso de los leones, Daniel. Dios le concedió a Daniel extraordinaria sabiduría para interpretar sueños. La escritura milagrosa en la pared. O sea, no solamente interpretó los sueños, sino que también pudo interpretar qué era lo que decía aquella escritura que le apareció al rey Belsasar en la pared. El libro de Daniel contiene historia profética de los gentiles y del pueblo de Israel.
Se puede decir que su tema central es la soberanía de Dios sobre la historia humana. Y esa viene, como dijo Ariel, cuando estaba dando la clase, dijo que venía como mancha de plátano. Pues esa también va a venir como mancha de plátano. Y déjame yo marcarlo aquí para que no se me olvide, porque esa... Así que el tema central del libro de Daniel, ahora no es el de la Biblia, ahora es el del libro de Daniel. Y se lo vuelvo y se lo repito, es la soberanía de Dios sobre la historia humana. Contenido del libro. Dice, Daniel y sus 3 amigos fueron escogidos para estar en la corte del rey de Nabucodonosor. Capítulo 1, verso 3 al verso 7. Sus nombres hebreos fueron cambiados para honrar los dioses babilónicos. El nombre de Daniel, que significaba Dios es mi juez, fue cambiado por Belsasar, que significa príncipe de ver. No tienen que preocuparse por escribirlo porque yo voy a dar esta información, pero eso sí viene en el examen. Ananías, su nombre significaba Dios es misericordioso y fue cambiado por Sadrach, que significa iluminado por Aku, Dios de la luna. Misael, ¿quién es como Dios? Fue cambiado por Mesac. ¿Quién es Aku? Dios de la luna. Azarías dice, el Señor es mi ayudador. Y fue cambiado por Abed-Nego, que significa un siervo de Nebo a Nabú. Estos fueron los 4 jóvenes hebreos. Dice, pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey por ser dedicada a los ídolos babilónicos. Y le pidió al jefe de los eunucos que hiciera una prueba por 10 días con ellos. Eso lo encontramos en el capítulo 1, verso 8 al 16. Dice, Dios honró la fidelidad de Daniel, dándole una capacidad especial para interpretar sueños y permitiendo que fuera puesto en una posición de poder e importancia en el imperio babilónico. Dice, el año segundo de su reinado, Nabucodonosor tuvo un sueño que le perturbó su espíritu. Eso lo encontramos en el capítulo 2. Dice, él había soñado con una gran estatua de metal que tenía cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies en parte de hierro y en otra parte de barro cocido. Y una piedra cortada, no cortada con mano, hirió la imagen y la desmenuzó. Y la piedra se hizo un gran monte que llenó la tierra. No les voy a dar la interpretación porque ya entraría muy profundo al éxito. Vamos por encimita. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una gran estatua de oro y ordenó que al sonar los instrumentos musicales, los grandes dignatarios del reino y todas las personas se postraran y adoraran la estatua de oro. Y el que no lo hiciera sería echado en un horno de fuego ardiendo. Eso lo encontramos en el capítulo 3, versos 1 y versos 3 al 7. Ananías, Misael y Azarías fueron identificados aquí con sus nombres babilónicos
Dice, rehusaron postrarse ante la estatua y fueron lanzados al horno de fuego, que había sido calentado 7 veces más de lo acostumbrado. Capítulo 3, versos 19 al 23. Apareció un personaje cuyo aspecto era semejante al Hijo de los dioses y fueron preservadas sus vidas. Eso lo encontramos en el capítulo 3, versos 24 al 30. Así fue como lo describió el rey, que había un cuarto personaje que era semejante a al Hijo de los dioses. Pero se estaba refiriendo ¿a quién? Alguien que se... A Jesús. Amén. Dios revela a Nabucodonosor otro sueño que lo espanta. Eso lo encontramos en el capítulo 4, versos 1 al 9. Veía en el sueño un árbol de gran altura, de follaje hermoso y fruto abundante, que tenía alimentos para todos, y un vigilante santo que descendía del cielo ordenó que el árbol fuese derribado, sus ramas cortadas y su fruto quitado. La cepa de sus raíces se dejaría en la tierra con ataduras de bronce y hierro. Su corazón de hombre sería cambiado por el de una bestia durante 7 tiempos, para que los vivientes reconocieran que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y eso lo encontramos en el capítulo 4, verso 10 al 17. Luego encontramos Belsasar, cuyo nombre significa Bel, profeta al rey. Era nieto de Nabucodonosor. La historia secular no tiene conocimiento de él hasta que en el año 1854 fue hallada una inscripción en la antigua Ur o Irak, que lo mencionaba como hijo primogénito de Nabonido. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus funcionarios y bajo los efectos del vino mandó que trajesen los vasos sagrados que se habían traído del templo de Jerusalén y los profanó usándolos en su fiesta pagana e inmoral. Eso aparece en el capítulo 5, versos 1 al 4. Dios hizo que apareciera una mano escribiendo un mensaje de juicio en la pared del palacio. 5:5. Dice, y el mensaje de Dios para Belsasar fue dado con palabras arameas. Mene, mene, tekel, uparsin. Dice que fue pesado en balanza y fue hallado falso. Daniel halló gracia ante el rey Darío y fue puesto como uno de los gobernadores de los 120 sapatras que gobernaban las provincias del imperio medo-persa. Eso lo encontramos en el capítulo 6, versos 1 al 3. Estos funcionarios llenos de celos contra Daniel, no hallando otra forma de acusarlo, hicieron que el rey Darío firmara un edicto para que en el espacio de 30 días ninguna persona pudiese hacer petición a ningún dios o hombre fuera del rey, porque sería echado en un foso lleno de leones. Lo encontramos en el capítulo 6, versos 4 al 9. Daniel tuvo un sueño profético en el cual veía 4 bestias que subían del mar Mediterráneo. La primera bestia era un león con alas de águila. La segunda bestia era un oso con 3 costillas en su boca. La tercera
era un leopardo con 4 alas, y la cuarta era una bestia espantosa y terrible, con 10 cuernos, de la cual saldría un cuerno pequeño. Y las 4 bestias fueron destruidas, y uno, como hijo del hombre, tomó el reino eterno. Y eso lo encontramos en el capítulo 7, versos 4 al 14. Daniel tuvo una visión en el año 3 del rey Belsasar. Vio un carnero con 2 cuernos, un macho cabrío con un cuerno notable. Capítulo 8, versos 1 al 5. El macho cabrío destruía al carnero y se apoderaba del reino. Capítulo 8, versos 6 al 7. Y el ángel Gabriel explica a Daniel que la visión se extendería hasta el tiempo del fin, hasta el reinado del anticristo final. Capítulo 8, versos 16 y del verso 20 al 26. En el año primero de Darío, es el año 539 antes de Cristo, el mismo año de la toma de Babilonia. El pueblo tenía alrededor de 66 años en cautividad. O sea, ya el pueblo judío llevaba 66 años cautivo en Babilonia. Se acercaba el cumplimiento de los 70 años profetizados por el profeta Jeremías. Y eso lo encontramos en Jeremías 29:10. Dice Daniel, quien tendría unos 85 años, estuvo atento a las profecías y oró y ayunó para que el Señor manifestara el cumplimiento de su promesa. Capítulo 9 y versos 1 al 3. Dice, el Señor oyó la oración de Daniel y envió al ángel Gabriel con la profecía de las 70 semanas. Capítulo 9, versos 21 al 23. Dice, 70 semanas estaban determinadas sobre el pueblo de Israel y la ciudad de Jerusalén para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dios había determinado tratar con Israel y restaurarlo en un periodo de 70 semanas, de años, que equivalen a 490 años. Está hablando de 70 semanas de años. Dice, el término semana en la Biblia también se aplica a 7 años. Eso lo encontramos en Génesis 29:18 y 27:28. En Levítico 25, verso 8. Dice, el periodo de las 70 semanas se divide en 3 partes. Creo que Ariel lo tocó, pero no tengo que yo volver a tocar. Dice, 7 semanas más 62 semanas más una semana, que equivalen a 70 semanas. Dice, generalmente se interpreta así. Las primeras 7 semanas equivalen a 49 años. O sea, vamos a multiplicar 7 semanas por 7, que es igual a 49.
Y esas se cuentan desde el decreto del rey Artajerjes para edificar los muros de Jerusalén hasta la renovación del pacto de Jerusalén, alrededor del 445 al 396 antes de Cristo. Las otras 62 semanas equivalen a 434 años, que serían 62 por 7. Y esas son desde el año 396 antes de Cristo hasta el año 32 después de Cristo, cuando el Mesías sería crucificado. Dice, con la muerte de Cristo se inició el tiempo de los gentiles y Dios detuvo su trato directo con el pueblo de Israel. O sea, para el pueblo de Israel han transcurrido 69 semanas y la semana 70 pues todavía no se ha cumplido para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios comenzó su trato con el pueblo gentil. Entonces ahora Dios está tratando con nosotros que somos el pueblo gentil. Una vez el pueblo gentil sea tomado y sea arrebatamiento de la iglesia, entonces ahí comienza la semana 70 de Daniel. Dice, la última semana equivale a 7 años futuros, que es una semana por 7 es igual a 7. Se cree que son los 7 años de la gran tribulación cuando Dios nuevamente comenzará a tratar directamente con Israel. Se menciona 3 términos para referirse al tiempo del fin. Número 1, el término tiempo, tiempos y medio tiempo. Se refiere a año, años y medio año. O sea, un año, años son 2 años y medio año son 3 años y medio. Lo cual son 3 años y medio o 42 meses. Apocalipsis capítulo 13, verso 5. El segundo término es 1290 días, que equivalen a 43 meses. Y el tercer término es 1330 días, equivalen a 44 meses y 15 días. Dice, todos estos términos se refieren a los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Y unos 2 meses más que quizás serán empleados en el juicio de las naciones y en acondicionar la tierra para el milenio. Y el bosquejo de Daniel es el siguiente. Daniel y sus amigos en Babilonia, capítulo 1. Su llegada a Babilonia, capítulo 1, versos 1 al 7. La prueba de su fe, capítulo 1, versos 8 al 21. Segundo, el poder de Dios sobre los imperios mundiales, capítulo 2 al 7. Y ahí encontramos el sueño de Nabucodonosor, de la gran estatua en el capítulo 2, la imagen de oro de Nabucodonosor en el capítulo 3, el sueño de Nabucodonosor del gran árbol en el capítulo 4, el banquete de Belsasar en el capítulo 5, el decreto de Darío en el capítulo 6 y el sueño de Daniel de las 4 bestias. Y número 3, el poder de Dios sobre el futuro de Israel, capítulos 8 al 12. Y ahí vamos a encontrar la caída
de Jerusalén y la destrucción del templo. Capítulos 52, 1:23. No, que hay algo mal. Voy a buscar esto. Ok. Daniel 12, versos 1 al 23. Las deportaciones a Babilonia de 24 al 30. Y Joaquín es liberado de la cárcel en Babilonia de 31 al 34. Y con esto terminamos el libro de Daniel. En el libro de Daniel quise entrar un poco más a profundidad, ya que sabemos que está en las 70 semanas y algunas de las profecías de Daniel son referentes al libro de Apocalipsis, donde aparecen las mismas profecías, pero en el libro de Daniel las profecías fueron selladas hasta el tiempo del fin. En cambio, las de Apocalipsis se les dio instrucciones que no se sellaran porque era para ese tiempo. Quiere decir que las profecías de Daniel, que eran para el tiempo del fin, son las que se van a cumplir ahora en conjunto con las de libros de Apocalipsis. Por eso fue que profundicé un poquito más en el libro de Daniel y no me fui tan por encimita. Pero tampoco quise profundizar demasiado porque eso lo van a tomar luego cuando estudien los libros proféticos. Entonces no quise adelantar mucha información, pero yo creo que tienen bastante para cuando tomen esos libros, pues sepan a qué se refieren estas profecías. Yo le había dado 2 asignaciones que no las había discutido, pero solamente voy a discutir una de ellas. La otra, pues quizás se la discuta la próxima semana. Una de ellas, que es la que voy a discutir, era referente a qué se refería cuando Juan vio una puerta abierta y se le dijo, ven y sube. No sé si se recuerda. Ok. Yo quisiera que alguien me comentara qué piensa que se refiere a esa puerta. Alguien voluntario. Bueno, yo pienso que la puerta es Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta en alguna, no me acuerdo ahora mismo el capítulo ni el versículo, pero dice, yo soy la puerta, quien por mí entras y sale, tendrá pastos y será salvo. Pienso que literalmente puertas no hay. Creo que las únicas puertas literales que hay es en la Nueva Jerusalén, que dice, que habla de 12 puertas y habla de los 12 nombres de los hijos de los 12 patriarcados, ¿no? Y de los cimientos, que son los 12 nombres de los 12 discípulos. Pero pienso que literal, puertas como tal existen en la Nueva Jerusalén. No sé si que eso fue de hecho lo que anoté en la citación. ¿Quién tiene una opinión diferente a la de hermano David? Elsa, abra su micrófono, Elsa, para que se te pueda escuchar lo que estás hablando.
La mía, bueno, es casi igual que el hermano, pero en Juan 10:7 dice, yo soy la puerta de las ovejas. Permítame. Dice, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Sí? Pero ahí mismo en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. La puerta que vio Juan es Jesucristo y la voz también es la de él. Y también es que el día que se cierre la puerta, ya no habrá más revelaciones. Entonces, bueno, eso fue lo que yo escribí también. Esa idéntica a la de David. Pero yo quiero una diferente. ¿Quién tiene una diferente? Ahí me están hablando de una que la puerta se refiere a una puerta simbólica, porque la puerta es Jesús. Pero yo quiero una opinión diferente. Porque habían. Yo las leí todas. Como que nadie se atreve a comentar. Me cogieron miedo hoy. Hay otro versículo donde habla Jesús que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. En mi libreta no la encuentro, pero me voy con la mente. Quizás no me recuerdo los versos, pero. Ok. Mi pregunta era si era una puerta simbólica o una puerta literal. Hubieron algunos que me dijeron que la puerta era simbólica. Otros me dijeron que la puerta era literal. Ahora, si yo le dijera que las dos respuestas están correctas, ¿qué ustedes pensarían? Que es cierto. ¿Me puede explicar por qué? Bueno, porque, ¿verdad? Déjame ver cómo le explico, José. Más o menos, pues como yo escribí, ¿no? Ajá. Decía que el cielo tiene puertas que están abiertas y cerradas, y se abren algunos y a otros no. La puerta que Juan vio era real porque Dios se la mostró para que describiera lo que había adentro. Pero esa puerta no está abierta para cualquiera, no está abierta para los pecadores. En Apocalipsis 3:20, yo puse que era simbólica porque he aquí yo estoy a la puerta. El versículo 10:9 de Juan, yo soy la puerta y el que por mí entrare. Y en Apocalipsis 21:12 describe, ¿verdad?, que tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y eso si lo vieron, ¿verdad?, pues que es real para mi entender. A veces es simbólico
Y a veces Dios permite que se vean esas puertas para que realmente ellos puedan decirnos a nosotros y describan lo que hay. Ok. Vamos a ir cuando Esteban fue apedreado. Dice que mientras estaban apedreando a Esteban, que ya estaba agonizando para morir, dice que mirando al cielo, dice que vio el cielo abierto y a uno sentado, o sea, al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre. Antes de eso, él no lo veía, pero en ese preciso momento, cuando está siendo apedreado, dice que ve los cielos abiertos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese momento los cielos abiertos era literalmente, estaban abiertos y por eso él los estaba viendo. En el momento cuando Juan tiene esa visión que ve una puerta en el cielo, era una puerta literal. ¿Por qué? Porque la estaba viendo en ese momento. De la misma forma que como cuando pasó el carro de Israel y su gente de a caballo y separó a Eliseos de Elías. O sea, si era un carro celestial, en el cielo hay carros. ¿Por qué no pueden haber puertas? Como dijo el hermano David, dijo que en la Nueva Jerusalén hay puertas y lo menciona Apocalipsis y son puertas literales, ¿verdad? Si son puertas literales y creo que tienen los nombres de los apóstoles. De los 12 patriarcas, dice. Ajá. Entonces, los cimientos, dice, los 12 cimientos de los 12 apóstoles, pero las puertas tienen los nombres de los 12 las 12 tribus. Si tienen los nombres de las 12 tribus, está hablando de puertas literales en la Nueva Jerusalén. O sea, si es la Nueva Jerusalén, ¿dónde está ahora mismo la Nueva Jerusalén si no está en el cielo? En el cielo. Exacto, está en el cielo, ¿verdad? Pero si está en el cielo, quiere decir que en el cielo hay puertas literales. Ahora, ¿por qué son simbólicas? Simbólicas en la manera de que nosotros como humanos no la podemos ver. Necesitamos ojos espirituales para poderla ver, que fue lo que pudo obtener Juan en ese momento, los ojos espirituales para ver esa puerta abierta que le dice, ven y sube acá. O sea, el que tiene Jesús no necesita puertas para entrar o salir del cielo. ¿Por qué? Porque tiene un cuerpo glorificado y como cuerpo glorificado puede pasar las paredes. Cuando nosotros seamos transformados, no necesitamos puertas para entrar a ningún lugar. Porque seremos igual a Jesús con cuerpos glorificados. En este sentido, son puertas simbólicas. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos puertas. Pero en ese momento se abrió una puerta porque Juan, aunque tenía los ojos espirituales, era humano, no estaba glorificado y necesitaba ver una puerta para así poder decir, por ahí yo puedo entrar. De otra forma, él no iba a entender o comprender qué era lo que le quería enseñar el ángel en aquel momento. Por eso tuvo que ver una puerta literal. Pero no es que el cielo necesita puerta, sino es para podérsela revelar al hombre. Sí, No por sé eso, si... sí, por eso fue que yo pensé que era puertas no literales, sino simbólicas, porque al tener el cuerpo glorificado, que es como Jesús, cuando él entró al aposento alto donde estaban los 12 discípulos, él entró y las puertas estaban cerradas. O sea, que él cruzó las paredes
O sea, al él poder tener ese cuerpo que cruza paredes, pues entonces no necesita puertas ni paredes, porque las traspasa. Por eso yo Exacto. pensé que eran simbólicas. Exacto. No es que el cielo tenga puertas o no tenga. Es que Dios necesitaba mostrarle una puerta a Juan para que él viese por dónde podía entrar. Pero no es que necesariamente el cielo las tiene. En ese sentido son literales, porque Jesús mismo, como mencionaron ustedes, Jesús mismo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare. O sea, para llegar al cielo tenemos que entrar por Jesús. Y Jesús no es una puerta literal, sino es algo que él quiso mostrarlo simbólicamente, que se necesita ir a través de él para poder alcanzar la salvación. De la forma como ustedes lo muestren, están correctos. No se puede decir que una o la otra están mal. Las dos opiniones son correctas.